una vez más este espacio para compartir, aunque sea un granito de arena, para este ministerio tan hermoso como lo es Dalpor. El tema de hoy es, como dijo Maribel, cómo vivo mi comunión con Jesús en este tiempo. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? No pareciese un tema sencillo, pero la verdad es que no lo es. Para mí, por lo menos, no fue tan sencillo de desarrollar, pero creo que lo logré y creo que logré recibir de parte de Dios lo que Él quería darme con esta oportunidad. El término comunión, como bien lo dice el título, investigué un poquito, viene del latín comunio, que quiere decir participar en lo común o la unión de dos o más cosas que tienen algo en común. Entonces, la comunión con Dios es compartir algo que es común para ambos, o sea, para Dios y para mí. Y quien está llamado a adaptarse a las características del otro, somos nosotros, que somos los que buscamos de Dios porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, les puedo iniciar comentándoles que yo antes de este tema, pues tenía como una idea un poco equivocada de lo que era la comunión con Jesús. Un poco porque sí tenía una idea general, estaba cerca de lo que es, pero no estaba totalmente clara de lo que significaba la comunión con Jesús. Yo pensaba que tener comunión con Jesús era más que todo como solo buscar de Él y buscar tener una comunicación con Él, pero en cambio, este tema me ha servido para aclarar mucho más, ampliar mucho más este concepto que yo tenía en mi cabeza. Porque, ¿qué pasa? Lo que debe ser común para nosotros son los elementos que caracterizan el proceder de nuestro Señor Jesús. Si uno no comulga con la esencia del carácter de Dios, que es el amor, entonces nunca habrá tal comunión, por más que uno se esfuerce en tratar de mantener una comunicación con Él. Bien, ¿qué más le puedo decir? Cuando Dios creó al ser humano, lo diseñó para vivir en comunión con Él. Ese fue su principal diseño, su principal propósito. Y por ello puso su propio aliento en el cuerpo del hombre. Como que Dios nos trae a sí mismo. Ese es el objetivo, que Él nos atrae. Entonces, la Biblia es clara, les puedo mencionar Oseas 4:11, dice, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor. Este versículo nos da a entender que la comunión con Dios viene en el combo de la creación humana y es el llamado permanente de Dios hacia nosotros que somos criaturas de Él. Pero entonces, ¿qué sucede? El hombre lleva en sí también un impulso permanente en su vida espiritual en el que anhela esa comunión, y nosotros más que todo que estamos tratando de estar en los caminos, tenemos ese constante anhelo de tener esa comunión con Dios, por tener ese encuentro y esa cercanía con Él, pero a la vez lo rechazamos o rechazamos esa comunión con el Señor, porque ponemos por encima de nuestra cercanía con Dios
a nuestro propio yo. Es, como quien dice, el principal error que cometemos los hombres. Entonces, nos olvidamos de que Dios es santo y que Él no puede estar en comunión con quienes no practican la santidad. Esto a mí me pareció bastante interesante y a la vez pues un poco estremecedor. No sé qué piensen ustedes porque, o sea, sobre todo ahora que me adentré mucho más en este tema, eh, pude como palpar más claramente que uno está constantemente rompiendo esa comunión con el Señor. Por eso siempre es prudente, sano, pedir perdón cuando sabemos y somos conscientes de que hemos cometido un pecado que nos desvincula de esa comunión con Él. Todo el tiempo pecamos, a veces sin darnos cuenta, porque tampoco seguimos ese ejemplo que Dios nos puso en la tierra, que fue a Cristo. Entonces, para cualquier cristiano que piense o tenga la idea de que la comunión con Dios es fácil, pues yo siento que está equivocado, porque nuestra naturaleza pues siempre va a ser de cometer errores, de pecar, pero también estamos llamados a ese arrepentimiento de cuando sabemos que no hemos hecho las cosas como se deben. Ahora les quiero conversar un poquito sobre cómo ha sido mi experiencia, sobre todo en el día de la comunión con Dios, a través de estos últimos meses que hemos estado en cuarentena por la pandemia. Bueno, como todos sabemos, estos sí han sido tiempos difíciles para todo el mundo, y les puedo contar que para mí no ha sido fácil mantener esta comunión de la que les hablo con Jesús por diversos factores que si los enumero todos pues no los terminaría, pero les voy a mencionar algunos. Empezando primero por decirles que como no dominaba al dedillo el concepto de comunión, pues cómo espero tener esa comunión de la que nos habla Jesús si no estoy clara con su significado, si no estoy clara de en qué consiste, cómo pretendo tener esa comunión con Dios. Entonces, empezando por ahí, no estaba del todo bien. Entonces, uno no debe confundir la comunicación personal con Dios con la comunión con Dios. Eso es algo que tenemos que hacer. ¿Y qué consiste básicamente esa comunión con Dios? Que tiene que ser diaria. Tiene que ser de todos los días, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestro carácter. Eso es lo que determina el grado de comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y es cuánto le anhelamos y cuánto deseamos ser como Jesucristo. Bien, en cuarentena les voy a hablar un poquito, o sea, más que todo sobre mi estancia aquí en casa, porque como ya sabemos no se puede salir a ninguna parte, y mi relación también con mi esposo en medio de esta cuarentena. Yo en este tiempo he tratado siempre de manejarme con fe, con mucho positivismo, confiando en Dios en que todos los días, en que va a llegar una luz al final del túnel. Gracias a Dios, hace 2 días creo nos llegó buenas noticias de que próximamente habrán vacunas. Eso creo que nos alivia a todos en general. Pero al principio de esta pandemia, pues sí creo que como todos, nos sentíamos, mi esposo y yo, en un ambiente de mucha incertidumbre,
de, de un poco de preocupación. Una pandemia es algo que nunca hemos vivido antes. Cómo manejamos ese estrés. Y bueno, prácticamente les puedo decir que a pesar de la crisis, yo tengo que darle muchas gracias a Dios y siempre lo hago. Le agradezco a Dios de que en medio de la crisis, mi vida, nuestra vida, no se ha desmejorado en casi ningún aspecto. Pues todavía mantenemos nuestro techo, tenemos comida que traer a la mesa, eh, tenemos salud ante todo, ninguno de los dos, gracias al Señor, no hemos enfermado de nada. Y eso pues algo, ya es una bendición, ya eso es algo que uno tiene que decir, aleluya, Dios, síguenos cubriendo con tu bendición, síguenos protegiendo a mí y a toda mi familia. Entonces, ya de salida hay un plus y también puedo decir que con la pandemia pude disfrutar y aprovechar y hacer cosas con mi esposo que en la rutina normal sería imposible hacer. Les puedo decir que compartí muchos días de maratones de películas, de series, de cocinar. A mi esposo le gusta cocinar mucho, aunque no lo hace todo el tiempo, pero en la pandemia él se destacó haciendo platillos, me ayudaba siempre a tener los platos limpios, la casa ordenada. No puedo decir que tengo ninguna queja de él en ese aspecto, ¿no? Bueno, hacíamos de todo, escuchábamos música, nos sentamos en la terraza, de repente me tomaba alguna copita de vino y de veras que sí disfruté muchos momentos durante la pandemia, pero pues así mismo como hubo momentos felices y días muy, pero muy buenos, no puedo también negar de que hubo días no tan buenos, días en que hubo mucho estrés en la casa. De pronto mi esposo se levantaba algún día con la cabeza pensativo, de mal humor, y a veces no tenía ganas de hablar conmigo sobre nada. Yo notaba pues ese cambio en el estado de ánimo. Y bueno, esto a mí en lo personal, a pesar de que yo trataba de, como quien dice, de entenderlo, eh, de no prestar mucha atención, eso al final terminaba por afectarme, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando uno le deja que esto le afecte, nos gana, nos gana, le ganaba a mi esposo y me ganaba a mí esa falta de comunión con Jesús, donde uno podría, en vez de responder con una grosería a lo que el otro le habla o le dice, en vez de responder con una grosería, uno podría tratar de responder con dulzura, con amabilidad y contacto, pero esto no sucede pues todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir acerca de esto? Que poner la otra mejilla como lo hizo Cristo nunca ha sido fácil. Les puedo contar que mi esposo y yo pertenecemos también a un ministerio de matrimonios, donde gracias a Dios llevamos ya 3 años participando, desde antes de casarnos, de hecho, y gracias a Dios el ministerio ha podido seguir funcionando de manera virtual y hemos participado en talleres una vez al mes. Me gustaría que fuera con más frecuencia,
pero a pesar de que no son tan frecuentes, puedo decirles que cada reunión, cada taller en la que participamos mi esposo y yo, ha sido muy enriquecedora y nos ha ayudado mucho a reflexionar sobre las cosas que debemos mejorar cada uno y en qué debemos trabajar como matrimonio para, para estar conforme a la palabra de Dios. En este ministerio siempre leemos la Biblia, oramos y tocamos temas enfocados básicamente al matrimonio y se lee la palabra de Dios. Bueno, ese era un breve aspecto que les quería comentar sobre cómo esto nos ha ayudado a sobrellevar la pandemia, porque cada uno tiene sus ideas, cada persona es un mundo diferente. Imagínense, entonces estamos dos personas con ideas que no siempre coincidimos y entonces en el encierro es a veces complicado que haya esa paz y esa armonía y esa comunión a la que Dios nos llama pues, a hacer, ¿no? Entonces, por otro lado, les puedo decir que también tengo que darle muchas gracias a Dios de que a pesar de que al principio de la cuarentena, pues ninguno de los dos estaba trabajando. Es decir, nosotros no estábamos generando ni un solo centavo. Estuvimos así como por espacio de un mes y medio, casi 2 meses, y eso era algo que le añadía atención al matrimonio. Pero tengo que darle gracias a Dios de que mi esposo, su empresa, una empresa que él mantiene, él ya lleva 11 años como independiente, las actividades principales que realiza mi esposo, él es electricista, en su razón social pertenecían al bloque 1. Entonces, gracias a Dios, eh, él comenzó a trabajar de nuevo pronto. O sea, antes que muchos otros que todavía no han podido seguir trabajando. Entonces, incluso antes de que abrieran el bloque 1, uno de los clientes como quien dice, más grandes de mi esposo y que siempre lo ha tenido presente, nos llamó, lo llamó. Es un señor bastante pudiente y lo llamó para preguntarle cómo estábamos haciendo. Y él desprendidamente, como ya le había explicado que no estábamos en la mejor situación económica, porque de hecho ya las arcas, desde lo poco que teníamos en fondos, ya se estaban terminando. Este señor le dijo, no te preocupes, ¿cuánto necesitas? Dame tu cuenta que yo te lo transfiero y no te preocupes por pagarme eso todavía. Eso no me lo tienes que pagar ni mañana, ni pasado, ni en un mes, sino hasta cuando todo se normalice. Ya eso fue un milagro, digo yo, una bendición que este señor pues se acordó de mi esposo, porque también yo estaba implorándole a Dios que nos diera una lucecita al final del camino, porque las cosas cada vez más se estaban apretando. Y de hecho a nosotros no nos ha tocado ni un solo bono, ni electrónico, ni bolsa, ni nada. Pero, sin embargo, dentro de lo que pudimos, de eso les voy a hablar más adelante, también donamos y compartimos con personas que de pronto sí estaban necesitándolo más que nosotros. Entonces, volviendo a lo que les decía,
tengo que agradecerle mucho a Dios que después de que abrieron el bloque 1, mi esposo empezó a trabajar. Él simplemente se puso en contacto con una que otra persona, puso uno que otro estado, diciendo que ya estaba funcionando, y lo ayudé con el tema de su salvoconducto, y desde ese día en adelante él no ha parado de trabajar. No ha habido un solo día en que él se haya quedado parado aquí en casa. Solo Dios sabe cómo lo está haciendo, y yo también le agradezco día a día que eso es así, porque si no, no sé cómo estuviéramos haciendo. Eso nos trajo mucha más tranquilidad a nosotros, porque primero, ya iba a haber entrada de ingresos a la casa, y segundo, pues ya mi esposo iba a poder estar en la calle. Para los que no saben, pues mi esposo, él es una persona muy, muy trabajadora, demasiado de estar en la calle, de estar en movimiento, y yo de pronto sí soy un poco más, o sea, me puedo quedar tranquila en la casa y no me siento incómoda, pero él no se siente cómodo así. Entonces, eso era algo que traía atención aquí al matrimonio, y desde que el bloque 1 abrió, pues ya estamos como que en las cosas un poco más en equilibrio, él trabajando y yo desde casa. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo no estaba trabajando tampoco, como les mencioné. Yo soy arquitecta, y el sector de la construcción está también paralizado. De hecho, yo, desde antes de la pandemia, ya a mí se me había terminado contrato con una empresa. Entonces, como quien dice, sentía que la pandemia me había agarrado con los pantalones abajo, como quien dice. Entonces, este, siempre saltaba a mi mente la duda, la preocupación de que si antes era difícil conseguir trabajo, ahora con esta situación, menos iba yo a pretender conseguir algo. Y eso era algo que pues sí, me mantenía a mí en mucha atención, y yo sentía que a mi esposo también, a pesar de que él no me lo comunicaba abiertamente. Hubo varias conversaciones entre nosotros, y salió a relucir el tema de que me abriese independiente yo también. Al principio, pues la decisión no fue fácil, porque él me lo planteó, mi esposo me lo planteó como para asociarnos. Yo me apalancaría con la razón social que él ya mantiene desde hace años, y como tenemos carreras bastante afines, podríamos hacer algo en conjunto, ya una empresa más sólida, más con una imagen. Yo me iba a encargar del tema de la publicidad, de conseguir clientes y fusionar las experiencias y los conocimientos de él con los míos. Como les dije, la decisión no fue tan fácil y no la tomé de la noche a la mañana, porque primero pensaba, sí, tenía momentos en que mis pensamientos no eran del todo positivos, sino más bien negativos. Me ponía a pensar que si antes la cosa estaba difícil, ahora con una pandemia iba a estar triple más difícil. Que asociarme y trabajar con mi esposo, sabía yo que no iba a ser algo tan sencillo. No sé aquí quiénes han tenido alguna vez la oportunidad de trabajar con su pareja, con su esposo o su esposa, pero siempre he escuchado esos mitos y esas cosas
de que los negocios no se deben mezclar con las relaciones de pareja y demás. Entonces siempre eso me mantenía a mí como un poquito frenada y con dudas sobre dar ese paso, a pesar de que ya él y yo habíamos hecho alguno que otro trabajo o colaboración en el pasado. No habíamos tenido esa decisión o esa idea en firme de abrirnos constituirnos como una empresa y ser camaradas, socios y equipo 24/7. Eso antes no cruzaba tanto por mi cabeza y pues yo siento que con la pandemia yo pude romper ese paradigma mental. Gracias a que mi esposo, creo que él me impulsó mucho, me insistió, creo que también mi mamá, y lo sé, ella también estuvo orando en silencio desde su casa para que algo así se diera y se moviera. Estoy convencida de eso. Y créanme, la decisión de hacerlo no fue fácil y nos valió al menos 2 discusiones, a mi esposo y a mí, discusiones leves, gracias a Dios, pero que al final me empujaron a sentir esa presión de si no es ahora, nunca. De que si no me atrevía, si no me lanzaba al agua, no lo iba a lograr. Y es así como un 26 de mayo, por ahí, de este año, por fin me decidí. Mi esposo se puso muy contento y le dije pues que ya me iba a poner las pilas y que iba a empezar con él. Así que realmente tenemos apenas mes y medio de haber arrancado y yo me siento muy contenta y muy agradecida con el Señor porque le he podido conseguir clientes a nuestra empresa de mi propia cuenta. Han salido mucho más rápido de lo que yo pensé. Y esto me demuestra a mí también de que lo que se pide con amor y lo que se pide con humildad al Señor te es dado y las oraciones sí son escuchadas. Apenas tenemos muy poco tiempo de haber empezado, pero como les digo, ya hemos cerrado uno que otro proyecto pequeño, trabajos menores sí nos han salido a diario y gracias a Dios con eso estamos comiendo, estamos viviendo y estamos a la espera de otros proyectos que se sometieron y estamos a la espera de que nos den respuesta y estamos muy seguros y con mucha fe de que vamos a ir creciendo y que cuando todo más o menos se normalice y ya los bloques terminen de irse abriendo, esperamos que el volumen de trabajo sí sea mayor y sea mucho más constante. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? A mí se me vino a la mente un discurso del actor muy conocido Denzel Washington, en donde brevemente les explico, él decía, siempre pon por delante a Dios en todo lo que hagas y en todo lo que te propongas en tu vida. Y no le temas al fracaso, porque es necesario siempre caerse para luego levantarse. Y si es necesario caer 1000 veces, cáete 1000 veces, pero también levántate. Esas palabras a mí pues se me quedaron en la mente y siento que son muy ciertas. Y si esto les sirve a alguna de los hermanos o hermanas que están aquí escuchándome, les puedo decir que no tengan miedo. Si tienen alguna idea, llévenla a cabo, ejecútenla. El límite siempre nos lo ponemos nosotros mismos. Yo estoy muy contenta y muy agradecida con Dios porque la aceptación que hemos tenido hasta el momento ha sido bastante buena. Entonces,
creo que la pandemia ha hecho que el ser humano en, en todas partes del mundo rompa paradigmas mentales las, que siempre ha tenido, que, nos ha sacado a cada uno de nosotros esa capacidad de reinventarnos, esa característica de resiliencia, que antes, que estamos haciendo cosas que antes nunca pensamos que podíamos hacer, cosas que quizás nunca nos imaginamos que podíamos hacer. Esto es lo positivo que yo puedo rescatar de toda esta situación de crisis y de la pandemia, ¿no? Gracias a Dios, como les dije, ya recibimos la noticia de que viene una vacuna. Eso a mí me pone sumamente feliz. Y les quiero compartir una breve versículo que dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Bien, hay una manera sencilla para conocer si uno está en comunión, y que muchos decimos tener esta comunión con Dios y a veces no la tenemos o pensamos que sí. Y esa es a través de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos frutos? Creo que aquí muchos lo conocen: el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando yo repaso brevemente estos 9 frutos, es ahí donde yo reflexiono en que sí tengo algunos de ellos presentes en mi vida y en mi corazón a diario, pero que sí me hace falta crecer en otros. Mi esposo y yo hemos puesto en práctica el amor, la benignidad, hemos orado juntos, en pareja, hemos puesto la bondad hacia nuestro prójimo en práctica. A pesar de no contar, como les contaba, con mucho dinero en nuestros bolsillos, de una u otra forma encontramos la manera de apoyar y dar a otros en esta época de crisis, familias que están realmente pasando hambre, pasando trabajo. Bien, ya pasé listita y estábamos bien con el amor, con la benignidad, con la bondad. ¿Y qué pasó con los demás? Entonces me puse a revisar que durante este tiempo me ha costado mucho el tema del gozo, la paciencia, la paz. Y si yo tengo los frutos a medias, ¿creen ustedes que yo podía estar en comunión con el Señor? Pues créanme que no. El gozo es algo que siento que me ha hecho falta. El gozo es esa profunda y constante alegría que cuando el desánimo nos invade, la preocupación por todas las situaciones que se están viviendo afuera, tantas personas afuera que están enfermas, que han perdido la batalla contra el virus, familias que han perdido un ser querido, gente que no tiene con qué comer, gente que sus negocios han quebrado, y a uno le cuesta tener esos ánimos arriba.
esas cosas a uno lo afectan y uno termina perdiendo el gozo que uno tiene en el corazón, pero no debemos dejar perderlo. La paz, ha habido momentos en que no siempre me he mantenido tranquila espiritualmente, que no he logrado mantenerme lo suficientemente fuerte frente a la ansiedad. Me he quebrado emocionalmente aquí en mi cuarto, a veces sola, arrodillada, llorando, pidiéndole, suplicándole al Señor que vengan días mejores para Panamá y para el mundo entero. Eh, Sobre todo en los momentos en que caí en cuenta de que el tema de la cuarentena iba para largo rato y que probablemente no íbamos a poder cumplir con los pagos de la hipoteca de nuestra casa. Eso era algo que realmente me, me quitaba la paz. Pero gracias a Dios y con la fe pude, siento yo que, superar esos momentos en que no sentía paz en mi corazón. La paciencia, qué decir de la paciencia. En ciertas ocasiones no he tenido la capacidad de tolerar ni soportar situaciones sin perder la calma. Un ejemplo típico, y creo que les ha pasado a muchos, es que comienzo a perder la paciencia cuando se llega el día de que sé que tengo que ir al supermercado. Algo tan sencillo, básico como eso, tengo que admitirlo. Yo pierdo la paciencia. Cuando se llega el día que tengo que ir al súper, ya de por sí yo creo que me levanto con mal humor, me estreso pensando que cómo va a estar eso en la calle, me estreso pensando que me puedo infectar, me puedo contagiar. Salgo predispuesta a la calle. De por sí, entonces uno tiene que estar, que la cartera, no se te quede el alcohol, la mascarilla, a veces la careta la llevo, las bolsas para el supermercado, etcétera. Eso ya de por sí ahí empiezo con la impaciencia. Llego, entonces me topo con una fila larga para entrar al súper, luego que me topo con la gente, el embutido, las carnes, otras filas más largas, para empacar las frutas, más filas, que si la cajera fue grosera, tensión por todos lados. Pero luego, entonces después continúa cuando llega aquí a la casa, que dejar los zapatos afuera, que si bañarme de pie a cabeza, luego enjuagar todos los productos, lavarlos con desinfectantes, agua, jabón, cloro. Es para mí, las salidas al súper, la verdad, es que no las disfruto para nada. Y bueno, ese es un pequeño ejemplo de las veces en que pierdo la paciencia y no debería. Pido a Dios para que todo vuelva a la normalidad porque ya a veces esto se vuelve un poco recargante. A veces cuando mencionan la nueva normalidad, a mí me choca un poco esa frase. Yo no considero que se deba llamar nueva normalidad. Deberíamos decirle, qué sé yo, la nueva realidad, porque para mí todo esto no es normal, pero es la realidad que estamos viviendo y confiamos en que Dios va a ir resolviendo este tema. La fe. ¿Qué les puedo decir de la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero muchas veces, como no soy paciente, como ya les mencioné, imagínense entonces, no pongo mi confianza al 100% en Dios. Y como seres humanos
A veces sentimos que uno es el que debe tomar el control de todas las cosas cuando no vemos una respuesta a nuestras oraciones. La mansedumbre, a pesar de ser una persona, digo yo, fácil, digo que soy una persona llevadera, fácil de llevar. Muchas veces considero que no siempre soy dócil, no siempre soy suave, no siempre soy dulce, sobre todo con mi esposo, me pasa también mucho con mi mamá. Tengo mucho que, me falta mucho de mansedumbre. La templanza, no siempre logro actuar o hablar de forma cautelosa, de forma moderada, sobre todo con mi esposo, que es con el que yo más tiempo paso, por así decirlo, y pues bueno, este es en sí, en resumen, la balanza mía de los frutos del Espíritu Santo, que estoy como en un tres pelado, prácticamente. Es donde definitivamente este tema me ha hecho reflexionar en mi comunión con Dios. Está como a medias, porque me cuesta trabajo mantener en práctica constante todos estos frutos que no estoy dando, o estoy dando muy poco. El amor es más que un sentimiento, es una decisión que se toma todos los días. Eso lo aprendí, eso lo aprendí antes de casarme, y que hay que tratar a las demás personas como Jesús las trataría, con amor. Esto suena sencillo, pero a veces no lo cumplimos. Y para poder estar en comunión con Jesús, yo tengo que buscar ser lo más parecida a Cristo, anhelar ser como Él diario y dejar de ser yo para ser más como Él. La experiencia de la comunión se perfecciona llevando estos frutos. El árbol que no da buenos frutos en palabras y en hechos, o sea, las zonas que no da buenos frutos en palabras y en hechos, es un mal árbol, perdón. Es decir, que no estoy siendo un buen cristiano, o por ende tampoco estoy siendo un buen hijo o buena hija. El fruto que da un mal árbol se torna agrio. Y se torna agrio, ¿para quién? Para el paladar del Señor. Es ahí donde el conocimiento de Cristo que estamos profesando se vuelve una falsedad o un engaño. Entonces, después de haberme hecho una introspección sobre la comunión en Cristo, pues concluyo que hay muchas cosas en las que debo trabajar y debo mejorar, pero creo que ya estoy, como quien dice, ya las escamas espirituales se están cayendo y estoy viendo en los errores que he cometido. Así que esa es mi breve reseña de cómo he llevado mi comunión con Cristo en este tiempo. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias por lo que nos compartes. Solo comentarte que yo sé que estamos viviendo tiempos muy incómodos y el solo salir de nuestras casas es exponernos. Pero darle muchas gracias a Dios porque puedes salir a comprar comida. Piensa en todas esas personas que quisieran tener la incomodidad de hacer la fila a un supermercado. Y de verdad que a veces Dios nos da las bendiciones y muchas veces vivimos el día a día como que tenemos, en inglés se dice for granted, o sea que lo tenemos como garantizado de que nos vamos a levantar, de que vamos a respirar y que vamos a comer.
Y así muchas otras cosas. Solo decirte que eres una mujer muy bendecida, porque hacer esas filas quiere decir que tienes para llevar a tu mesa. Y detalles, ¿no? Tú dices, bueno, es que soy impaciente, yo también soy impaciente. Tú por joven y yo por no tan joven. Que nos exponemos, sí, pero siempre recuerda que tú eres una hija de Dios. Y siempre salir bajo la cobertura de Dios debe traer a tu vida, a tu corazón paz, de que vas a regresar bien por la gracia del Señor. No sé si alguien quiere hacerle alguna consulta a Gaby, hacer algún comentario. Gloricel, ¿quieres aportar algo? Yo quiero preguntarle a Gaby algo. Gracias. Adelante. Gaby, tú me hiciste recordar con la participación tuya en esta tarde cuando yo creía conocer a Dios y no lo conocía. Me hiciste recordar mis pininos hace 20 y pico de años, porque dentro de tu participación te he oído hablar varias veces, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Creo que tu dificultad en este momento radica en que no conoces a Jesús. Y yo quiero preguntarte, tengo 3 preguntas para ti y quiero primero que nada preguntarte cómo tú visualizas a Jesús en tu comunión con Él. ¿Cómo tú crees que Jesús se presenta delante de tu comunión con Él? Bueno, es una pregunta un poco difícil de responder, pero sí, yo veo a Jesús como mi amigo, como mi Sí, pero padre. yo no, o sea, eso es en lo natural. Yo Ujú. quiero que me digas cómo lo visualizas tú cuando tienes comunión. Tú hablaste al principio y quiero decirte que lo que busco con inquietarte es que el estrés que tienes, la falta de gozo y los cambios de humor se vayan en el nombre de Jesús. Eso es lo primordial en Gaby en esta tarde. Que pueda lograr crecer como la mujer que Dios te quiere hacer crecer. Entonces, me vuelvo a preguntar, tú tienes una comunión con tu esposo, porque los dos se conocen y tú visualizas a tu esposo un hombre guapo, que me gustó, que me encantó, me gusta su sex appeal, qué hermoso que es. Eso es lo que tú visualizas en tu esposo cuando tú lo ves. Quiero que me digas cómo ves a Jesús en tu comunión. Yo veo a Jesús como el centro de nuestras vidas. Sin Él no es Sí, posible eso está nada. bien, o sea, eso está perfecto, Gaby, eso lo entiendo correctamente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a Jesús tú? ¿Cómo se te presenta a Me ti presento. Ok. Jesús? No, no sé, o sea, yo hablo con Él y yo escucho en mi medio una voz que me dice, por ahí no es,
Y Ese es el Espíritu Santo. puede ser que no esté segura si lo veo realmente, no estoy segura si se me presenta realmente. Eso es lo que realmente uno tiene que contestar cuando uno no sabe cómo ver a Jesús, porque nosotros conocimos a Jesús en cuerpo, como nos los presentaron en las historias de él, cuando vino a la tierra, cuando caminó, cuando fue crucificado. Pero él, después de resucitar, se glorificó con el Padre. Y al glorificarse con el Padre, fue una cosa espectacular lo que provocó para que cada uno de nosotros pueda experimentar esa relación personal, esa intimidad que tú necesitas con Él para lograr que se cimente tu hogar sobre su protección y que tú puedas sentir gozo, la presencia de Él en tu vida, y eso pueda quitar cualquier temor o miedo tuyo cuando sales al supermercado, cuando tienes una dificultad X o Y, porque sabes que Él está a tu lado, porque lo percibes por los frutos del Espíritu Santo y por la fe que Él pone en ti, por el creer que Jesús es parte de tu vida. Amén. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué dice la palabra? Yo quisiera que lo contestara alguien de los que está en este momento en el Zoom. ¿Qué dice la palabra que es Jesús después de que resucitó? Si tú me lo puedes contestar y que otras dos personas opinen cómo es Jesús, porque yo tenía una confusión en mi vida cuando yo conocí a Jesús. Yo no lo podía visualizar como persona. Yo no sabía cómo hablar con alguien que yo no comprendía quién era, que yo no percibía en mi raciocinio, en mi naturalidad como persona, cómo lograr entablar una conversación con alguien que yo tenía que aprenderlo a ver en espíritu y en verdad, como dice la palabra de Dios. Creo que ya me estás entendiendo, ¿verdad, Gaby? Ese es el secreto de tu crecimiento. Vas a crecer a través de esa revelación y esa llave que en este momento Dios está permitiendo que tú puedas recibir en el nombre de Jesús. Porque tu vida va a transformarse de temor a valentía, a fuerza, optimismo, valor, todo lo que tú estás buscando a través de los frutos del Espíritu Santo, que es lo que necesitas. Solo identificarlo como algo precioso, porque cuando resucitó Jesús, los hombres con los que él había caminado, ninguno lo reconoció. Ninguno pudo entender quién era esa persona que les hablaban. Solo decían en la palabra de Dios, sentía un ardor en mi corazón cuando él hablaba a nuestro espíritu, a nuestra vida. Pero no fue hasta que Dios permitió una señal que ellos pudieron ver esa situación. No es casualidad, Gabriela, que Dios haya puesto este tema para tu vida. Yo no creo en las casualidades, yo creo en las diosidencias de Dios, porque Dios sabe que tiene un problema para identificar con quién hablar. Y Él te quiere ayudar hoy a solucionarlo en el nombre de Jesús. Y como muchos otros que están oyendo en este momento, que no saben cómo hacerlo y que les va a servir tu experiencia para ellos lograr entender y mejorar su comunión con Dios. De eso se trata, ¿verdad?
Entonces, adicionalmente a eso, antes de que me digas, tengo otra, lo de la visualización que te quería, déjame ver la tercera que era. Quiero preguntarte lo siguiente, y ya con estas 3 preguntas tú vas a desarrollar y las demás van a poder contestar las inquietudes que yo veo en tu participación. Y dice, ¿cómo tú resuelves la comunicación con tu esposo cuando hay situaciones que somos humanos y en nuestra humanidad muchas veces vamos a tener diferencias en criterio, en conocimiento, vamos a pensar diferente uno del otro, pero ¿cómo tú resuelves la comunicación con tu esposo? Porque si tú contestas en tu vida esa respuesta, vas a lograr mejorar tu comunión con Jesús. Porque vas a lograr entender que hay momentos donde tú vas a callar y Jesús te va a hablar a través del Espíritu Santo, porque Él es el consolador que Jesús ha dejado para poder interactuar con Él, para lograr conocer mejor a Jesús. Entonces, si tú puedes descubrir en tu comunicación con tu esposo cómo resolverlo, vas a poder crecer en tu relación o comunión con Cristo para que resuelva todas las inquietudes que en este momento tú tienes que soltar y desprender como mujer en este momento. Entonces, me gustaría que me contestas, no a mí solamente, sino al resto de todos los que estamos aquí, cómo vas a lograr cambiar tu mentalidad de cómo ves a Jesús a cómo lo vas a lograr para que no solo entren 3 trabajos a tu casa en este momento, Gabriela, sino que entren 15, 20, 30, 40 trabajos en tu casa. Porque de eso se trata la comunión con Jesús. Él suple tus necesidades. Él suple lo que tú no tienes. Entonces es bueno comunicarse. Y si tú te comunicas con tu esposo, vas a poderte comunicar con Jesús, porque Él es la llave. Para que dice que los problemas en el matrimonio surgen, eso creo que está en Corintios 7, te lo voy a buscar y te lo mando después, pero surge porque no se puede conectar la pareja como debe ser y uno piensa de una manera, el otro piensa de otra manera y eso lo que hace es que provoca el distanciamiento. Entonces te dejo los micrófonos para que contestes las 3 preguntas y que las otras personas puedan, en esa inquietud que yo he puesto en tu corazón, lograr que hoy la vida de Gabriela va a ser diferente porque cuando vaya al supermercado va a ir acompañada de Jesús. Cuando vaya a tener que actuar en su vida particular, va a ir acompañada de Jesús. A ver, esperamos. Gabriela, ¿estás ahí? Sí, hasta ahí. Sí, ¿me escucha? Ahora sí te Okay. escucho. Ahora sí te escucho. ¿No sabes qué contestar, Gabriela? No es que Hola.
tiene problemas con el internet. Ah, bueno, que el Señor desate. No, perdón, es que me ¿Ah? Se te corta, Gaby. ya me escuchan. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Gabriela. Ok, sí, en respuesta a las preguntas, bueno, la primera que me hizo Gloricel, ¿cómo veo a Jesús? Pues al principio me costó entender la pregunta y al final llegué a la conclusión, pues a veces no sé si realmente lo estoy viendo al lado mío o que se me presenta. A veces no estoy segura si es que él realmente está aquí o está lejos, pero me escucha. Entonces entendí que tengo que aprender a cambiar de la forma como yo lo veo y sentir que realmente él está presente conmigo en todo momento y que me Amén. da esa seguridad que yo necesito para todas las inquietudes que yo tenga, temores, para el tema de las finanzas, para el tema de cuando yo salgo a la calle y no perder esa paz y ese gozo que deben estar siempre en mi corazón. Amén. En el nombre de Jesús lo La entendí. segunda Perfecto. pregunta, ¿cuál era? Perdona si me la repite. Voy a darte la tercera mientras que busco la segunda en el papelito, pero la tercera era, ¿cómo es tu comunicación con tu esposo? No escucho nada, ¿Cómo no estoy es, escuchando nada y no los veo. ok, cómo es tu comunicación con tu esposo? Gaby, te lo voy a escribir. Y cómo, ya me acordé cuál era la otra, era cómo manejas el estrés con tu esposo en la casa para lograr que haya mejoría en la comunicación. Vamos a poner una pregunta con las dos mezcladas. ¿Me escuchaste, Gaby? ¿Cómo es tu comunicación con tu esposo y cómo manejas el estrés con tu esposo en la casa para lograr que haya mejoría en la comunicación? Así es. Esas son las otras dos. Gaby, te lo mandé escrito en el chat de Zoom. Hola, ¿me Hola Gaby, escuchan? sí te escuchamos. Ahí te lo mandé las dos preguntas en el chat del grupo de Zoom. Ok, ya lo busco. Ok. ¿Cómo es tu comunicación con tu esposo? Es la Ok, primera. O la tercera. en Y el la chat del grupo segunda están era, las preguntas. Gaby, Ajá. en el chat del Zoom. Ah, en el chat del En el Zoom, chat del perdón. Zoom. En el chat del Zoom. Sí. Ok, ya lo estoy buscando. Perdona que yo no sé usar mucho esta aplicación. Tranquila, que todos estamos conscientes de que estamos aprendiendo en el nombre de Jesús. No sé cómo buscar los chats. ok, te voy a repetir la pregunta, Gaby. ¿Cómo es Día. tu comunicación con tu esposo? Es una pregunta. ¿Y cómo manejas el estrés con tu esposo en la casa
para lograr que haya mejoría en la comunicación? Ok. La comunicación. Bueno, tengo que decir que me gustaría que fuera mejor. No es, digamos, el 5 estrellitas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí siento que a veces chocamos porque tenemos caracteres a veces un poco fuertes, los dos, y yo soy quien más busca mucho de hablar, quizás hablo más de la cuenta, a veces me parece que debo como que callar más y no hablar tanto. Entonces, él, por el contrario, a veces se cierra y a veces no quiere hablar mucho. Entonces hay como un bache allí donde siento que la comunicación no es del todo fluida. A veces tengo que esperar que pasen unas horas o que sea el día siguiente para poder hablar algo que me hubiese gustado hablarlo en el momento preciso, porque en el momento preciso es cuando yo siento que tengo todas las ideas que quiero plantear y quiero que discutamos y resolvamos y lleguemos a una conclusión. Entonces a veces me toca ser más paciente, esperar y dejar que las aguas se calmen para poder comunicarnos y hablar lo que yo tenía que decirle. Entonces, en ese interín, a veces muchas cosas se diluyen y se pierden y no logro como concretar o aterrizar en una idea. Bueno, entonces esto no lo hago más, o esto a partir de ahora lo vamos a cambiar, o esto lo vamos a mejorar. Ahí a veces se diluyen muchas cosas en el momento en el que uno deja que las aguas se calmen, por un lado. Y la otra pregunta, ¿me escuchan? Te estamos escuchando. Sí, Gaby, sí. Y la otra pregunta es, ¿cómo voy a lograr resolver la comunicación con mi esposo de aquí en adelante, cierto? ¿Cómo es tu comunicación con tu esposo y cómo manejas el estrés con tu esposo en la casa Ajá. para lograr que haya mejoría en la comunicación? Bueno, el estrés es algo que a veces no o sea, la forma de manejarlo yo podría decir que no es la mejor, o sea, a veces me encierro en mi cuarto, no por mucho tiempo, pero perdón, cada uno toma su espacio. De pronto, si él está en la sala, yo estoy en el cuarto, o si yo estoy en la sala, él está en la terraza o está allá afuera lavando el carro. O sea, creo que el estrés, la forma en que realmente lo manejamos un poco es tomando un aire, aunque estemos dentro del mismo techo, para no asfixiarnos el uno al otro o no contaminar al otro del estrés que uno carga encima, ¿no? Y ya cuando hay un momento más propicio, más agradable, lo conversamos, cuando ya estamos más tranquilos, en la noche sobre todo que ya vamos a ver una película o algo así, le comento, mira, hay algo que me tiene inquieta, o mira, no me gustó lo que me dijiste, y así, pero realmente la más abierta a la comunicación, siento que soy yo. Y créanme que yo le pido a Dios constantemente para que eso día con día mejore, incluso que podamos orar más en pareja, porque no lo hacemos muy frecuente y a mí me gustaría mucho más que oráramos más en pareja, juntos. Yo dije que no iba, pero las respuestas me inquietaron a hacerte otra pregunta adicional.
Gabriela, y quisiera preguntar, ¿tú crees que la relación es de 2 o de 1? Esa es la No, primera pregunta. Y segunda pregunta, no sé si te va a gustar lo que te voy a preguntar o lo que te voy a sugerir. ujú, Yo creo que Gabriela es una mujer inteligente, capaz, escogida por Dios, pero le falta madurez. ¿Tú no crees? ¿Tú no crees que tu relación con tu madre puede provocar que la experiencia de triunfos y fracasos que ella tuvo en su vida como mujer te pueden ayudar a ti a sostener tu relación y que crezca con la ayuda de Jesús? por supuesto que sí. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, totalmente. La relación es de dos y siempre debe ser así, Ajá. porque es de dos y para eso somos un matrimonio, ¿no? Bendecido por Dios desde el día de que juramos estar en las buenas y las malas en un altar frente a Dios. Segundo, sí, siento que incluso todavía mi mamá, todas sus experiencias a mí me dan, me dan mucho para aprender, para crecer y para no llegar a cometer los mismos errores de que de pronto mis padres cometieron en su matrimonio. Pero lo que sí estoy clara es que cada quien es, cada quien es uno, o sea, somos personas diferentes. Yo no soy igual a mi mamá y mi esposo tampoco es igual a mi papá. Y sé que tenemos ambos muchas cosas que aprender y seguir creciendo y yo también seguir madurando. Y eso que dijo de que me falta madurez, pues para nada me incomoda, yo lo sé y soy muy consciente que tengo muchas cosas en las que madurar como mujer, como persona y pues todos los días trato de ser cada vez mejor. Para que otras puedan preguntar, ¿tú crees que tiene que ser exactamente tu vida a la de tu mamá para poder recibir un consejo de parte de ella? No, para nada. Al contrario, no fue eso lo que quise decir ahorita que mencioné de que no soy igual a ella ni nada, para nada. O sea, al contrario, yo creo que mi mamá aquí que está presente y nos está escuchando, ella es fiel testigo de que yo siempre le pido consejos. No es que estoy todos los días llamándola, pero siempre que tengo alguna duda, algún problema, le pido consejo, siempre la escucho y ella también, cuando cree oportuno y ve que estoy haciendo algo mal, ve que hay algo que no está bien, siempre me lo dice y yo siempre estoy muy, pero muy abierta a escucharla y a aceptar sus consejos. Si es regaño, acepto el regaño. Si es un jalón de oreja, o sea, mi mamá para mí es todo y yo siempre eh, valoro muchísimo todas las enseñanzas que ella tiene para darme. Perfecto.
creo en el nombre de Jesús que tu dificultad está en cómo ver a Jesús en tu vida. Tu mamá ya lo ha encontrado. Tu mamá ya lo ha percibido en espíritu y en verdad. ¿Tú crees que tú puedes? Y creo que tiene que ser tu mamá, fíjate. Por eso te lo estoy diciendo. ¿Tú crees? Porque tú dices que tú recibes los consejos, pero lo que no sé es si tú sigues todos los consejos que ella te da. Esto sí no sé yo, porque yo puedo darle consejos a una persona y la persona va a hacer lo que le da la gana. Entonces, eso no es lo que yo quisiera que hoy quede plasmado, porque realmente el objetivo de esta maravillosa participación tuya dentro del grupo no solo ha servido para ti, sino que ha inquietado a todos los demás. Amén. Porque uno siempre recibe y da para otros. Entonces, creo que tú necesitas hacer ejercicios espirituales para conocer mejor a Jesús. Y va a llegar el día en que tú vas a poder decir gracias a Dios, pero ya va a ser como lo hizo Job, que dijo, ahora sí lo conozco, ahora sí lo puedo ver, ahora sí no es de oídas, ahora es algo que vive en mí, porque Él es tu compañero, tu protector, Jesucristo, y su consolador que manda es el Espíritu Santo. Por eso que Él te inquieta con los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿tú no crees que tu mamá puede ayudarte a lograr que tú puedas hacer ejercicios espirituales diarios como le tocó a ella hacerlos? Porque algún día vamos a oír el testimonio de lo que Jesús ha hecho en Gabriela y en Cecilia. Lo vamos a escuchar. Pero Amén. mientras se tienen que acoplar, se tienen que crecer esa unidad entre madre e hija. Entonces, ¿tú crees que yo creo que si hace 20 y pico de años yo no hubiera seguido el consejo de otras personas, hoy no conocería quién es Jesús? Porque ese es el principio de la sabiduría. Uno de los principios es escuchar consejos sabios que me ayuden a mí a lograr que yo pueda hacer crecer mi interior, mi alma, lo que yo quiero que Dios haga crecer en mí como mujer y como una mujer profesional. Tú hiciste una pregunta hace un rato y dijiste que quién había trabajado con su esposo en un negocio. Yo trabajé con mi esposo en un negocio y casi nos matamos porque era tanta la profesionalidad de él y tanta la mía que éramos polos opuestos, porque los dos creíamos tener las respuestas correctas para cada una de las situaciones. Y eso tuvo que cambiarlo Dios, pero lo cambió con dolor. Lo cambió no solo con dolor, sino con confrontaciones que se hubieran podido impedir si yo hubiera sabido cuál era mi rol y cuál era el rol de él. Pero era ignorante completamente en ese momento. Pero tú tienes una ventaja que no tenemos los que estamos ya adultos, que tú puedes hacer el cambio, que tú puedes permitir que tú como pareja puedas lograr que esas parejas hoy que no pueden ni comunicarse por la situación de la pandemia, puedan escuchar tu testimonio y va a ser de gran bendición.
Tú no puedes nada más que una vez al mes reunirte con el grupo que estás yendo de pareja. Háganlo ustedes 2 los otros 3 días de las semanas diferentes. O sea, ubíquense, comuníquense, ámense y siéntense los dos en una semana, en otra semana y en otra semana. Y hagan un día especial para los dos como les enseñan una vez al mes en el lugar donde ustedes asisten. Busca esa hambre que tú tienes, haz que crezca, haz que produzca, haz que cimente en tu vida lo que necesita crecer. Entonces, yo estoy clara y tú tienes que hacer un compromiso con todas las personas que te estamos escuchando en este día, que la próxima vez que tú participes, vamos a escuchar grandes cosas y maravillosas en tu vida. Y no solamente eso, sino que vas a ir más de una vez al supermercado y vas a lograr romper los esquemas. Eso es miedo lo que tú tienes. ¿Y sabes por qué el demonio usa el miedo? Para que no crezcas, para que no evoluciones y el propósito de Dios en tu vida se dé poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Tú misma estás provocando que haya estancamiento en tu vida por ese temor que tienes a salir. Tienes que enfrentarlo con valentía porque Jesús está desde el día 1 contigo. Lo único que tú no lo percibes. Tú no, porque tú te lo has percibido de una forma diferente a como él realmente es. Yo me acuerdo que cuando yo hablaba con él al principio, yo hablaba con una imagen, hasta que me di cuenta que tengo que hablar con él en mi corazón, en mi alma. Esa es la forma en que yo me conecto con Jesús, con el corazón de él y con mi corazón nos hablamos mutuamente. Esa es la forma hermosa de conocer a Jesús. Esa es la forma como tú tienes que llegar a conocer a Jesús, sintiéndolo en tu corazón. Porque vuelvo y te lo digo, no te lo estoy diciendo para quedar bien contigo. Te lo estoy diciendo porque Dios tiene grandes planes contigo. Amén. Pero así como Él tiene grandes planes contigo, puede decidir un día, ya no me voy a preocupar más por ella. Mejor busco a otra persona. No. Porque lo que le quiero dar no lo quiere recibir. Lo quiere recibir de otra manera. ¿Ves lo que quiero decirte con esa situación? Entonces, en este momento, ¿quién es tu mejor amiga después de Jesús? Tu mamá. Porque ella es la que quiere lo mejor para Gabriela. Hay un vínculo, un hilo umbilical que une tu vida con la de ella. Y ese vínculo umbilical puede hacer explosión tremendamente poderosa en el nombre de Jesús. Pero falta que tú lo hagas. Basta Amén. que tú, la próxima vez que tengas un inconveniente con tu esposo, métete en el mismo lugar donde él está. No se separen en uno y en el otro. Quédense en el mismo lugar. Y aunque tengan, mira, hoy me pasó a mí algo, porque estaba yo descompuesta, no lo puedo entender, pero sentí que estaba descompuesta con mi esposo. Y él me dijo, ¿qué te pasa? Tú no eres así conmigo. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? En ese momento me callé, reflexioné en lo que él me dijo en ese momento y reprendí aquello que hubiera querido lastimar mi relación con él hoy en mi casa en este día. Y se fue porque yo tuve la capacidad
discernir que necesitaba el apoyo de Jesús en mi vida. Entonces, mientras que tú vas conociendo a Jesús y que tu mamá te enseña en esos ejercicios, porque recuerda algo, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 29:29, todo lo que yo logre en el Señor será para mí y mis generaciones siguientes. Amén. Entonces, lo que tú vas a lograr es lo que ya tu mamá está recibiendo de Jesús. Ayúdate, ayúdate, ayúdate. No me van a creer que mi hija Marisol hace como 2 días me dijo, mamá, y me pidió consejo. Yo decía, Dios mío, grandes cosas estás haciendo tú, que mi hija me está pidiendo a mí un consejo. Y estamos conversando mutuamente como si fuera yo conversando con una de ustedes en este momento. Eso solo lo puede hacer Dios. ¿Pero por qué lo puede hacer? Porque yo he decidido al cambio por mis generaciones. Y tú también lo puedes lograr, Gabriela. Apóyate en tu mamá, pero no te apoyes en tu mamá en lo que tú quieres. Déjala que ella te ayude. Déjala que ella pueda lograr quitar todos esos espíritus o gigantes que hay en tu vida personal como mujer que impiden que seas esa joya preciosa que Jesús quiere levantar en tu vida. Es la única forma, ese es mi consejo para ti, conocer a Jesús y intimidad con tu mamá para que ella te enseñe el Jesús que ella conoce. Y esa va a ser la llave de tu victoria. Entonces ya ahora sí. Ahora sí. Las otras participen. Ay. Por favor, ¿puedo Claro, decir algo? claro que Sí, sí. pues, sí, claro que sí, bienvenida. Muchas gracias y miren, estoy demasiado emocionada y preocupada porque la hora nos estamos extendiendo mucho y no me gusta abusar del tiempo de las personas, pero estoy tan emocionada que casi lloro porque yo tenía para Gabriela unos comentarios y los comentarios que yo tenía se quedaron muy cortos, se quedaron muy vanos porque me encantó la manera, el rumbo que tomó esta conferencia, porque ahí yo quería llegar. Dalcor y Gloricel, muchas gracias, porque yo sé que esta conferencia y esta investigación que Gabriela hizo, la estás transmitiendo. Yo no sé si tú te acordarás, Gabriela, cuando tú te ibas a casar con Héctor, yo le dije a Héctor, dale gracias a Dios porque te estás ganando tremenda suegra, o sea, modestia aparte. Le dije, yo no voy a ser una suegra, te vas a estar metida en tu casa, revolviéndote las pailas, como lo estoy haciendo, pero no le dije que tendrás una suegra parada al pie del cañón, orando por ustedes, porque como acaba de decir Gloricel, y como te lo he dicho a ti muchas veces, Gabriela, yo quiero limpiar el árbol genealógico de mi familia y dejarle a mis futuras generaciones un futuro más blanco, más brillante. Y yo creo que te lo he dicho a ti muchas veces, Gabriela. Yo quería llegar aquí y no quería llegar aquí como imposición, sino quería que tú te dieras cuenta. ¿Qué pasa, Gabriela? Yo te conozco. Tú eres una Millán. Yo conozco tu carácter porque tienes el carácter de tu papá. Yo te conozco porque yo te parí hace 34 años. Y a tu marido también me doy cuenta que es un toro difícil de dominar. Y dijo, Dios mío, a Gabriela sí le va a tocar difícil. Yo lo sabía. Pero tú sabes una cosa, Gabriela, estás llegando a donde tenías que llegar. Yo siempre humildemente, cada vez que yo tengo una conferencia con Dalcor, yo repito muchas veces, mi vida cambió. ¿Cuándo cambió?
cuando yo puse a Jesús en el primer lugar, en el lugar que le corresponde. Eso lo repito y lo repito y lo repito, porque por muchos años Jesús era una de mis últimas opciones, porque en mi familia, donde yo crecí, siempre era, ay, fulanito te puedo ayudar, o tal cosa, pero nunca se decía, agárrate del más grande, del más fuerte, del más poderoso. Y el día que yo decidí poner a Jesús en el primer lugar y bajar todos los ídolos que yo tenía, como era mi marido, mi mamá y mis hijos, mi vida cambió rotundamente. Mi vida es diferente. ¿Por qué? Porque decidí jugar en el equipo de Jesús. ¿Cuál es el equipo de Jesús? El ganador. No quiere decir que no voy a tener altas y bajas. Las voy a tener, porque la Biblia dice que en la vida tendréis aflicción, pero con Jesús yo siempre voy a ganar. Y todo va a ser una enseñanza. Así que me alegra que tú hayas tenido esta conferencia, Gabriela, y que te esté estremeciendo, porque la verdad sí, yo te sentía muy apartada, pero no sabía ni cómo hacer para que vuelvas a coger el carril. Yo no sé, yo no sabía lo que está pasando con tu esposo, las cositas que tienen. Me estoy desayunando ahora, ¿verdad? Pero yo sí sé que esas cosas ibas a pasar por allí y que te iban a estremecer. Yo siempre te digo, no me meto en tus cosas, Gabriela, porque número uno, eres una mujer de Dios y yo sé que tú vas a saber encarrilarte y meterte en el carril, que es lo que yo creo que tú hoy vas a hacer. Estabas como un poco fuera y yo creo que hoy te metiste al carril de Dios otra vez. Así que, como muchas veces te he dicho yo a ti, mija, ¿cómo hubiera yo querido tener esa sabiduría a tu edad? Porque no la tuve y cometí errores garrafales, error tras error. Ahora ya tú vas teniendo una ventaja. Tú tienes una ventaja. Tú desde muy joven estás aprendiendo y al inicio de tu matrimonio, tú ya estás encarnada. O sea, ¿qué más puedes pedir, Gabriela? ¿Qué más? Juega ganador. Métete en el equipo de Jesús. Tú estás, pero te sales. Si te sales, vuelve y te metes. Y ahí vas. Pide perdón y sigue para adelante y aplica todo lo que has aprendido. Te voy a decir una cosita, una última cosita para no extenderme tanto. Que las cosas que te iba a decir yo desde antes del día de hoy. Yo por muchos años, no sé si te he confesado, yo he vivido con el dolor de que tu papá y yo decidimos regresar de vivir de Estados Unidos. Y yo siempre he tenido el dolor en mi corazón. No permití o no permitimos que Gabriela tuviera el futuro más brillante. De pronto ya hubiera podido ir a una grandísima universidad con una beca, porque tú ya te perfilabas desde muy pequeña que eras una niña destacada. Es más, yo me acuerdo cuando el departamento de la DEA te dio un premio, si estabas en kinder o primer grado, tú ya te destacabas. Y cuando tu maestra Helfen te dijo, Gabriela, aim high, always look up, always look up. ¿Por qué? Porque ella te veía tu potencial. Y ella se daba cuenta que tenías que mirar para arriba, para arriba, para arriba. Pero te lo decía en el plano de la carne, el plano natural. Pero dentro de eso, claro que hay mucha espiritualidad. Entonces yo, y a donde quiero llegar es decirte, yo por muchos años me sentí culpable. Ay, pero no debimos habernos regresado. Yo le debí haber dado a Gabriela la oportunidad de quedarse viviendo allá más años y que estudiara allá. Pero fíjate que no importa dónde estés. No importa si estás en Europa, en Estados Unidos o estás en Panamá. Lo principal es que tengas a Dios en tu corazón y no solamente en tu corazón, que decidas jugar para el equipo ganador.
vas a ir de victoria en victoria, de victoria en victoria. Vas a saber domar a tu marido y dominar todo lo que te rodea. Simplemente decídete, deja el miedo atrás. Déjalo, porque te he dicho muchas veces, Gabriela, tienes una bendición impresionante. Tú no sabes todo el potencial que tienes, es maravilloso, es grandioso. Así que yo quiero que con las enseñanzas que te dio Gloricel esta noche, tú te convenzas de que eres un diamante, Gabriela, eres un diamante y que puedes tener lo que tú quieras a tus pies porque lo vas a lograr, mija, lo vas a lograr. Y te hago una última confesión. Ahorita mismo, yo no estaba rezando por tu prosperidad. Hace como año y medio, yo escuché a un pastor que me hablaba mucho de la prosperidad para tus hijos. Y él decía, busca en tu familia cuál es el ADN, cuál es el plus que tienen. Y yo dije, bueno, mis hijos son creativos. Mis hijos son tremendamente creativos y yo voy por ahí. Y yo comencé a orar y a orar por tu creatividad. Y yo quería que tú llegaras aquí a hacer tu empresa, porque yo quiero ver tu empresa brillar. Y va a brillar. Simplemente llegó el momento, Gabriela, llegó el momento. Agárrate, arrebátala, porque mamita es tuya, mi amor, es tuya. Arrebátalo, porque ese triunfo es tuyo y de tus futuras generaciones, porque tú me vas a dar descendencia. Tú me vas a dar descendencia, porque estoy segura que me la vas a dar. Y ahí vamos a seguir blanqueando y abrillanteando esta generación. Ya basta de cosas malas, de cosas feas, porque llegamos al momento que brillemos, mamita, brillemos. Así que me encanta que haya esta conferencia, me fascinó. Cogió un rumbo inesperado que yo no esperaba. Y muchas gracias. Gracias, Gloricel. Gracias, Galcor. Gracias. Porque yo sé que tu cabeza está dando vueltas ahorita mismo. Y vas a dar cuenta que lo que yo te digo no es porque sea tu mamá, es porque Jesús quiere que sea así. Ok, mami, gracias. Gracias. Gracias, Amén. Cecilia, gracias. Amén. ¿Alguien que le quiera hacer alguna consulta a Gabriela? Yo. Adelante, Lourdes. Bueno, más que consulta, quiero compartir pues algo que siento en mi corazón. Desde el día 1, Gabriela, recuerdo cuando la señora Gloricel me estaba ministrando y tú llegaste, y ella dijo una palabra que nunca se me va a olvidar. Quiero que seas amiga de ella. Y yo me sorprendí porque yo decía, esta no me va a volver a hablar por la situación en la cual yo estaba pasando. Y me sorprendió tanto también fue el momento en que tú y yo nos sentamos a conversar y las dos nos confesamos que nos íbamos a casar. Y las dos vivimos esa etapa al mismo tiempo, con amor, con una alegría, con tantas cosas. Y recuerdo el momento en que tú me escoges como testigo de boda en la civil. Yo me sorprendí, yo le decía, Señor, dime por qué yo, teniendo tú tantas amigas, ¿por qué me seleccionaste a mí? Y el día de tu matrimonio por la boda, yo empecé a orar en ese mismo día. Y yo decía que en el nombre de Jesús se rompiera cualquier maldición generacional para que tus hijos y tú fueran libres. Y quiero que sepas, y con eso termino, que yo sentí en mi corazón pues compartirte este versículo que a mí me encanta mucho, que es cuando hay una tormenta y están los discípulos en la balsa y Jesús estaba descansando. Jesús no estaba lejos, Jesús estaba allí. Y la balsa se movía y ellos entraron en un miedo y en un terror. Y la palabra de Jesús fue, ¿por qué tienen temor si yo estoy aquí? Y la balsa donde estamos nosotras, a Jesús. Amén. Y el temor que podamos sentir, porque somos seres humanos igual, me imagino que otras personas también, Jesús lo puede quitar. Y cierro con esto. Antes de ayer estaba en oración. Yo empecé a orar como a la 1 y a las 5 de la tarde cayó una presencia del Espíritu Santo que no entendía el por qué y me pone una alabanza y le empiezo a cantar.
pero no era cantar, era adorar desde el corazón, y empiezo a quebrantarme. Y recuerdo que el Espíritu Santo me decía, quiero que hoy entregues tus temores. Y yo decía, pero ¿qué temores son? Y el Espíritu Santo empezó a mostrarlo en mi mente. Entrega el temor a terminar la universidad, entrega el temor a no creer que puedes tener un diploma, el temor a querer ser usada más por mí, el temor a muchas cosas. Y se lo puse a Dios y yo sentí como Él arrancó de mí el temor y puso más espíritu de valentía. Y yo dije, Amén. Señor, todos somos diseñados en el plan y en el propósito en lugares altos. Y siempre cuando somos hijos de Dios, jamás, jamás Él va a dejar que nos toque. Gracias, Lourdes. Qué Gracias. hermoso, Gracias, qué Lourdes, hermoso, gracias. muy Excelente. lindo. ¿Alguien más? ¿Algo para Lourdes? ¿Para Gaby? Bueno, Gloricel, ¿algo más? No, ya lo que tenía que decir ya el Señor me lo puso y lo dije en el nombre de Jesús. Gaby, ¿puedes cerrar con una oración en la reunión, por favor? Sí, claro que sí. Antes de iniciar con la oración, quiero cerrar agradeciéndoles a todas por haber llegado hasta aquí, escuchando mi testimonio. Gracias porque no las aburrí. Em, Gracias, Gloricel, por todas tus recomendaciones, tus enseñanzas, no solamente de hoy, sino desde el día 1 que nos abriste las puertas en el grupo de Alcor. Gracias, mami, porque hablaste hermoso, casi lloro. Estoy 100% convencida de que lo que me dices es así. Y desde hoy también me pongo el firme propósito de que oremos más juntas y que nos comuniquemos más para que así tú me transmitas de esas bendiciones que ya tú has recibido de Jesús. Lo pongo y lo declaro en el nombre de Jesús. Gracias, Lourdes, porque tú también formas parte de mi crecimiento espiritual desde que somos amigas y en los últimos años, desde que nos casamos también. Quizás no lo mencioné hoy en mi testimonio, pero Lourdes y mi amiga Yanel, que es otra amiga en común nuestra, siempre nos reunimos de manera virtual también para orar, antes en persona, ahora virtual, y creo firmemente también que tú, Lourdes, juegas un papel muy valioso en mi crecimiento espiritual y le doy gracias a Dios de que te haya puesto en mi vida. Amén. Bien, Señor Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, quiero agradecerte, Señor, por toda la experiencia de aprendizaje que he tenido en este tema, Señor. Yo sé que hoy has sido tú el que ha hablado a través de mí y has estado aquí. El tema ha sido para tu gloria y para tu honra. Siempre que tú me pidas que hable en ti, en tu nombre, para ofrecerle una palabra a otros hermanos y hermanas, siempre voy a estar ahí presente, siempre voy a decir que sí, siempre y cuando tú me lo permitas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por permitir que cada una de las mujeres y hombres en Dalcó hayan podido estar presentes para escuchar tu palabra, Señor. Espero que esta semilla caiga en tierra fértil, Señor, que cada una de las recomendaciones, consejos y enseñanzas que me ha traído este tema sirvan para dar muchos, pero muchos más frutos de tu Espíritu Santo. Te lo declaro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para el sábado, 4 de la tarde.